Hola queridos estudiantes de la educación en el campo, en esta ocasión les saluda la profesora Brenda Velázquez de Lengua y Literatura. En pantalla te queda la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar el argumento en el cuento. Hemos estado tratando en cápsulas anteriores lo que es el cuento. Quiero que tomes una captura de pantalla con tu móvil o tu teléfono inteligente y que observemos muy bien estas tres imágenes que tenemos acá. Tenemos un rey, tenemos una caja de música y en el otro extremo tenemos a alguien haraposo, harapiento, como le quieran llamar, un indigente, como diríamos. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Si hablamos de un cuento, del argumento de un cuento, vamos a hablar de un rey, de una caja de música y de un harapiento. En esta ocasión vamos a hablar de un cuento de nuestro insigne poeta Rubén Darío y más adelante lo vamos a desarrollar. Observa la siguiente imagen para poder desarrollar lo que sigue. ¿Qué cosa es el cuento? El cuento es una narración corta, generalmente los cuentos son cortos, está escrito en prosa o en verso. Antiguamente, hace mucho tiempo atrás, habían cuentos en verso. Está estructurado en introducción, clímax y el desenlace. Recuerden que clímax es la parte fundamental, medular, donde se va a resolver un conflicto. ¿Cuáles son los elementos del cuento? El tema, el argumento, el conflicto y los personajes. Recuerda qué cosa es un conflicto, es algo que se tiene que resolver. Para ello debe de haber oponente, uno que quiere llegar a la meta y el otro que se opone. Veamos en la siguiente imagen el cuento del que vamos a tratar el día de hoy. Este es el argumento. ¿Qué cosa es un argumento? Es la sinopsis, es el resumen o es una breve síntesis de lo que es un cuento. Un cuento, por ejemplo, los cuentos de Rubén Darío son extremadamente largos. En este caso estamos hablando del Rey Burgués de Rubén Darío, que está condensado en la obra Azul. Leamos. El cuento trata sobre un rey muy poderoso que rige sobre una ciudad inmensa y brillante. El rey tiene un afán por acumular objetos de lujo, arte, animales exóticos, cisnes, estatuas griegas de mármol, etc. Un día alguien le trae una rara especie de hombre, un poeta. El poeta comienza a hablar, pero el rey lo calla y le dice que si tiene hambre y quiere comer, puede tocar una caja de música al lado del estanque en el jardín. Por cada pieza que toca recibirá un pedazo de pan. Pero cuando comienza el invierno, el rey se olvida del poeta. El poeta sigue dando vueltas a la caja de música para calentarse, pero eventualmente se muere de hambre y frío. Cuando descubren muerto al poeta, tienen los labios una sonrisa amarga y la mano todavía en el manubrio de la caja de música. Observemos bien que está toda la síntesis del cuento, que son como unas 6 páginas más o menos, este cuento si lo leemos en su versión original. Reflexionemos un poquito lo leído en la siguiente diapositiva. ¿Quién escribió el cuento El Rey Burgués? Ya lo dije al inicio, nuestro insigne poeta Rubén Darío. ¿Cuál era el afán del rey? Acumular riqueza. ¿Por qué? Porque las personas, en este caso los reyes o las personas que están en los poderes, siempre van a tener ese afán de acumular más y más. Ojo aquí, quiero hacerte ver algo, no todos los reyes son iguales. El rey de este cuento sí tenía un afán desmedido por tener cosas materiales, cosas que valieran mucha plata. ¿Qué diferencia existe entre un rey y un poeta? Un rey vive de sus súbditos, un rey va a poner orden en un reino, un rey es alguien que tiene muchas personas que lo sirven, un poeta es un escritor, un poeta podría ser un maestro que se dedica a la poesía, un poeta es alguien que puede ser alguien del pueblo de muy abajo, pero que sin embargo le gusta lo que es la poesía, la lírica, escribir. ¿Por qué crees tú que el rey trataba al poeta como un objeto? Volvemos a lo mismo, recuerden, en este caso, este rey tenía un afán por acumular riqueza, estaba materializado, no le interesaba la cultura. Todo lo que es arte es cultura, la escritura, la redacción, lo que es el teatro, toda esa es cultura, no le interesaba la cultura, tenía afán por cosas materiales que valieran mucha plata.
¿Cuál es la intención del autor en este cuento? Describir, criticar o entretener. Recordemos que los cuentos y las novelas son o tienen la finalidad de entretener, pero nuestro poeta Rubén Darío en todos los cuentos de Azul también va a tener otro objetivo y es el de criticar a la sociedad en que él escribió estos cuentos allá por 1888. Veamos qué cosa es un argumento en la narrativa en nuestra siguiente imagen. El argumento es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico. Había una vez un señor que hizo esto y luego aquello y después lo otro y al final pasó esto. O sea que va a tener la estructura del cuento, una introducción, un clímax y un desenlace. Por eso se le llama argumento. El argumento es una condensación de toda una obra que puede ser extensa o corta. Veamos la tarea o recordemos lo siguiente, ¿verdad? Un argumento debe incluir, ya te lo estaba diciendo anteriormente, la estructura básica de la historia, introducción, clímax y desenlace. Su contenido tiene que limitarse a una introducción, mostrar los acontecimientos esenciales y el desenlace final. Básicamente debe seguir los tres momentos de una narración, principio, nudo y desenlace. El nudo es el mismo clímax. En pantalla te dejo un ejercicio de afianzamiento. Lee el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y redacte el argumento. En línea, y te dejo la URL o la dirección, ¿verdad?, en línea para que lo puedas bajar a tu teléfono y leerlo en línea o en la escuela. Y lo entrega a tu maestro de aula. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima cápsula educativa.